Hola, soy un historiador somnoliento. Esta noche no eres un héroe, un general, ni la reencarnación de Julio César. Eres solo otro recluta francés medio muerto de hambre, en un ejército que te ve como carne con patas. No te alistaste para servir a tu país. Fuiste reclutado por el destino, por la pobreza, por un burócrata que necesitaba cumplir su cuota. El mosquete que te dieron es más viejo que tu madre. Tus botas están hechas de esperanza y cartón. Y la única certeza en tu futuro es que morirás lejos de casa, probablemente en una zanja, posiblemente hecho pedazos. Así que antes de que empieces a marchar hacia tu propio epílogo helado, deja un comentario para que sepa desde dónde me escuchas y qué extremidad te importaría menos perder por una bala de cañón. Y si quieres acceso anticipado a más de estos sutiles recordatorios de que el sufrimiento humano nunca fue exclusivo de los villanos, ahora recuéstate y ponte cómodo. Comencemos. No te alistaste. En realidad no. Nadie se alista para ser carne de cañón a menos que tenga tanta hambre que pueda masticar el papel. Pero hambre era precisamente lo que tenías. Hambre en las entrañas, en los ojos, en el futuro. Así que cuando un hombre con casaca azul agitó una moneda y prometió gloria, o cuando el alcalde del pueblo garabateó tu nombre en el registro de reclutamiento para cumplir su cuota, no te opusiste. O tal vez simplemente estabas demasiado cerca del granero equivocado cuando Jan apareció con un carro. Ya no importa. Eres propiedad del Estado. Propiedad de Napoleón, para ser precisos. Aunque nunca sabrá tu nombre, no necesitas saberlo. Ya sabe lo que eres. Desechable. Eres francés. Lo que en teoría te convierte en ciudadano de la república más avanzada que el mundo haya jamás visto. En la práctica, significa que eres frío, inculto, y apenas tienes la educación suficiente para escribir tu propia sentencia de muerte. No sabes leer mucho, pero los carteles decían algo sobre el honor. El cura murmuró algo sobre el deber. Y tu tío dijo que era mejor que morirse de hambre. También dijo, la guerra hace hombres. Claro, que ahora solo tiene una pierna y grita a las gallinas. Así que mejor no te lo tomes al pie de la letra. Te dan un uniforme que huele a quien murió con el puesto la última vez. Te queda mal porque no está hecho a tu medida. Nada lo está. La chaqueta es demasiado rígida. Los pantalones demasiado cortos. Y a los botones les faltan o están cosidos con pelos. Tus zapatos, si es que tienes la suerte de conseguirlos, están hechos de cuero hervido y desesperación. Las almas durarán lo mismo que tu optimismo. Es decir, muy poco. El mosquete es una maravilla de ingeniería de principios del siglo XVIII, a pesar de que estamos en 1806. Es largo, pesado y encantadoramente impreciso. Para dispararlo hay que abrir un cartucho de papel con los dientes, verter la pólvora, introducir la bala, cebar la cazoleta y presar a que no falle. Spoiler, fallará. Si alguna vez consigues dispararlo, y cuando funciona, tiene un retroceso brutal y echa humo como una chimenea. No podrás ver a quién matas, suponiendo que aciertes a algo, cosa que no sucederá. Los oficiales están vestidos como pavos reales y hablan como si ya hubieran ganado. Suelen ser hijos de alguien importante, nobles, que fingen haber obtenido su rango por valentía, en lugar de por influencias. Te dicen que esto es por la gloria de Francia, que formas parte de algo más grande. Te preguntas, ¿qué parte de gran gesta
Incluye marchar descalzo por los Pirineos o morir congelado en un pantano de Leipzig. Pero no lo dices en voz alta, porque cuestionar la autoridad es lo que te lleva a cargar un tronco por el campamento durante 10 horas mientras alguien te llama traidor. Ahora formas parte de un gran experimento de guerra moderna. Un ejército compuesto por campesinos que fingen ser patriotas, liderados por hombres que creen que los mapas son más importantes que la comida. Te moverán como un mueble a través de territorios desconocidos para luchar contra gente que nunca has visto, en países donde te odian por razones que jamás comprenderás. Y si mueres, tu cuerpo servirá de punto de referencia para el siguiente grupo. En casa, le llaman la GLU. En las canciones, eres un valiente hijo de la revolución, marchando con fuego en el corazón y el águila de Francia en el pecho. En realidad, eres un despojo tembloroso que se sujeta los pantalones con una cuerda, preguntándote si hoy será el día en que los piojos te maten. No hay música donde estás, solo tos, maldiciones y alguno que otro sollozo ahogado antes de que alguien lo oiga. La gloria es para las estatuas. Tú estás hecho de carne. No eres especial. No eres el protagonista. No eres quien salvará el día con un disparo certero o un discurso conmovedor. Eres quien pisotearán cuando la caballería se retire. Eres uno entre cientos miles. Y cuando mueras, y morirás, no escribirán tu nombre. Escribirán baja, y lo redondearán según el humor del hombre que sostiene la pluma. Hay folletos que dicen que te alimentarán, que te vestirán, que te pagarán. No mencionan cuándo, ni cuánto es poco, ni que tu paga se retrasará hasta que mueras y ya no la pidas. Las raciones son una corteza de pan y un dedo de vino en los buenos días. En los malos, son písaros secos y una vieja cebolla, compartida entre 4 hombres. En los peores, esperas a que el hombre de al lado muera y compruebas si le queda algo en los bolsillos. Dicen que el emperador conoce a cada hombre de su ejército a la vista. Dicen que pasa junto a las filas y te ve. Te dijiste estás listo para el primer combate. Y quizás sí, pero no el tiempo suficiente para darse cuenta de que tu mosquete tiene el cañón agrietado y tus botas son de piel de mula remendada. Para él, eres una línea en un libro de contabilidad, una cifra que cuadrar, una sombra que marcha y muere y no se queja demasiado. Y si lo haces, siempre está el pelotón de fusilamiento. Así que sí, enhorabuena. Ahora eres un soldado del gran ejército de Napoleón. Marcharás, sangrarás, pasarás hambre y morirás. Y si tienes suerte, lo harás en ese orden. Pero por ahora, ajústate el cinturón, rumia tus remordimientos y mantén la boca cerrada. Tenemos un largo camino por recorrer y nadie te llevará a cuestas. Entrenamiento es un término generoso para lo que viene después. No te enseñan, te doman, como a una mula terca con aspiraciones. Te quitan tu nombre, tus harapos y lo que queda de tu autoestima y los reemplazan con números, gritos y un palo afilado. Ahora eres parte de algo llamado regimiento, aunque se siente más como un castigo grupal con uniformes iguales. El encargado de convertirte en soldado es un sargento que lleva más tiempo en el ejército que sobrio. Da órdenes a gritos con una voz que suena como si hubiera pasado por lija y arrepentimiento. Su aliento es principalmente a brandy. Su filosofía es principalmente gritos. Y su rango emocional se limita a la decepción. Tu primera lección es marchar, no luchar, no sobrevivir, simplemente caminar en línea recta mientras te gritan. Marchas hasta que te salen ampollas en los pies, te duele la columna y tu mente se separa por completo del cuerpo. Si te equivocas, que lo harás, empiezas de nuevo. Si alguien más se equivoca, todos empiezan de nuevo. La lección es simple.
El sufrimiento es comunitario y la culpa es contagiosa. Se espera que se muevan como un solo cuerpo, aunque ninguno de ustedes sepa todavía cómo funcionan sus propias piernas. No hay instrucciones sobre cómo manejar el frío, el hambre o las heridas, pero por Dios sabrán cómo girar cuando se les ordene. Luego están los gritos. Les encanta gritar. Las órdenes se gritan, las respuestas se gritan más fuerte. Nos amargamos, bramas hasta que te duele la garganta, aunque nadie explica a qué estás accediendo. Aquí no hay aprendizaje real, solo repetición, hasta que el miedo al castigo supera a la confusión. Aprendes a seguir órdenes sin pensar, porque pensar te ralentiza y preguntar te cuesta una bofetada. La obediencia se te inculca a fuego, no la comprensión. Y eso no es casualidad. Lo más parecido al entrenamiento de combate es la práctica con bayoneta, que consiste principalmente en apuñalar muñecos de paja que no contraatacan. Te lanzas, gritas, sudas, te dicen que imagines al enemigo, pero no se molestan en especificar cuál. Hay tantos, y francamente, no importará. De todos modos, no los verás con claridad cuando se disipe el humo. Te enseñan a cargar, a apuñalar hacia abajo y a girar la hoja. Consejos útiles si llegas tan lejos, aunque el soldado medio no lo consigue. No te enseñan a cargar el mosquete bajo fuego, ni qué hacer cuando se te encasquilla, ni cómo evitar que te alcance una bala de cañón en el vaso. No hay práctica de tiro. La munición es demasiado valiosa como para desperdiciarla mejorando la puntería. Te ordenan disparar cuando te lo ordenan, y con eso basta. Si le das a un hombre o a un árbol, es irrelevante. La mayoría de las batallas son solo muros de humo y gritos. La precisión es un lujo para oficiales y artistas. Para ti, la guerra será un caos, y el entrenamiento no te prepara para nada de eso. En cambio, la mayor parte del tiempo la pasas cavando letrinas, limpiando cosas que no deberían reutilizarse, o permaneciendo firme durante horas mientras alguien decide si es hora de gritar de nuevo. Pules botones que no combinan y barres la suciedad de la suciedad. Si preguntas por qué, te castigan. Si pareces estar pensando en preguntar por qué, te castigan aún más. La disciplina se trata como un sacramento. Dolor en nombre del progreso. El objetivo es hacerte olvidar que alguna vez tuviste voluntad propia. Los castigos son creativos en el peor sentido. Hay marchas extra, excavaciones extra, humillación pública, confinamiento en un hoyo que apenas puede considerarse una celda. Un pobre diablo de tu unidad se puso chulo y pasó 3 días atado a una rueda de carro bajo la lluvia. Cuando lo bajaron, no pudo caminar durante una semana, pero desde luego no volvió a decir ni pío. Las lecciones se aprenden a base de golpes, no con comprensión, sino con vicaría. Te dicen que esto forja el carácter. Lo que forja es silencio. Aprendes a no hablar, a no preguntar, a no sentir. Te endureces, pero no de la manera heroica que describen los poemas. Tu corazón no se vuelve de acero, te vuelves insensible. Dejas de notar cuando alguien llora por la noche. Dejas de preguntarte por qué no te has reído en una semana. Aprendes a parecer ocupado cuando pasan los oficiales y a dormir sentado sin caerte. Estas son tus verdaderas habilidades ahora. Te dan una vaga charla motivacional sobre la valentía, como si marchar en línea recta hacia la artillería contara como coraje. Dicen que eres la vanguardia de la civilización, que luchas por libertad, fraternidad e igualdad. Aunque tu sargento te llame perro, tus raciones son más pequeñas que el desayuno de un cura, y la única igualdad que has visto es que todos sufren lo mismo. Los oficiales hablan de honor, pero cenan con honores mientras tú comes pan infestado de escarabajos junto al trasero de un caballo. Para cuando terminan el entrenamiento, que en realidad nunca termina, simplemente dejan de molestar. No estás listo. Nadie lo está. Estás vestido como un soldado y hueles a establo. Y has aprendido a marchar, gritar y apuñalar cosas que no se mueven. Llevas semanas sin sostener un mosquete cargado.
No has aprendido qué hacer cuando alguien a tu lado explota, pero los tambores resuenan, las banderas ondean y aún así te envían a la guerra. Porque, según los hombres al mando, eso basta. Das el pego, morirás como tal. Te encuentras con tu regimiento de la misma forma que uno recibe un puñetazo en el estómago, de repente y con arrepentimiento inmediato. No hay ceremonia, ni cálida bienvenida, ni discursos inspiradores. Solo un cabo curtido que gruñe tu nombre, señala vagamente una fila de montones de mugre con forma de humano y te dice que busques espacio. Espacio es relativo, claro. Lo que quiere decir es que te apretujes entre dos hombres que no se han bañado desde la última cosecha y esperes no rodar en un charco de orín durante la noche. Duermes en un granero, aunque llamarlo así sea optimista. Es más bien una ruinosa estructura de madera que se desmorona. El techo gotea, la paja está húmeda y cada superficie está infestada de mosquitos. Te acuestas de pies a cabeza para ahorrar espacio, lo que significa que el aliento de alguien está en tus pies y el tuyo en los calcetines de otro. No hay ropa de cama, solo tu abrigo lleno de piojos y el poco calor que pueda ofrecer la fiebre de tu vecino. Cuando hace frío te acurrucas. Cuando hace calor, sigues acurrucado porque los mosquitos son peores que el calor. La luz no es una posibilidad, es una certeza. Al principio, no puedes verlos, pero los sientes. Un picor constante bajo la piel, una picadura persistente justo fuera de tu alcance. Te rascas hasta sangrar, y luego te rascas aún más. Cada costura de tu uniforme esconde una colonia. Ponen huevos en la tela, en tu pelo, en lugares en los que prefieres no pensar. Algunos hombres intentan hervir su ropa, otros prueban con cenizas, algunos incluso rezan. Nada funciona. Los piojos son eternos. Superan en número al ejército. Uno se acostumbra al olor. Al principio revuelve el estómago. La mezcla de cuerpo sin lavar, cuero podrido, moho y excremento humano es abrumadora. Pero con el tiempo los sentidos se adormecen. Una suerte en realidad. Nadie huele bien, nadie huele neutro. Todos huelen a descomposición lenta. El hombre a tu lado tiene disensión. Lo sabes porque te dice entre viaje y viaje que cabes otra zanja poco profunda con las manos. El de enfrente tiene pie de trinchera. Sus botas se pudren junto con sus dedos y el olor empieza a adquirir carácter. Con el tiempo, adquirirás ambas dolencias y más. Las comidas son una actividad grupal, igual que la transmisión de enfermedades. Todos se sientan en círculo, intercambiando rumores, chistes viejos y lo que queda de las raciones. Masticas las galletas con tanta fuerza que corres el riesgo de romperte los dientes. Son más viejos que tú. A veces los remojas en agua o vino si tienes suerte, pero la mayoría de las veces solo los roes y finges que es comida. El estofado, cuando llega, es un caldo aguado con trozos de carne que tal vez alguna vez pertenecieron a una vaca. Más a menudo es solo agua de nabo con un toque de sal y misterio. Aún así te lo comes. El hambre os convierte en filósofos, preguntando si el sabor alguna vez importó. Hay un vínculo entre vosotros, por extraño que parezca. La miseria es el gran igualador. Te ríes no porque algo sea gracioso, sino porque alguien contó un chiste que no era peor que la realidad. Intercambiáis historias sobre chicas de vuestro pueblo que probablemente os habéis inventado. Intercambiáis camisas, calcetines, insultos. Aprendes a distinguir entre una tos pasajera y una tos que significa que deberías empezar a planear dónde enterrar a alguien. A veces, cantas mal y solo cuando estás seguro de que los oficiales no te escuchan. Estos hombres no son tus amigos, no exactamente, pero son tus únicos testigos. Si desapareces mañana, al menos ellos recordarán tu nombre por un tiempo. No hay rutina de higiene, solo hay barro y oración.
Lavarse es raro y siempre con agua fría. Los ríos se comparten con el ganado y los cadáveres. Y el jabón se considera contrabando si el sargento lo quiere para sí mismo. Te limpias las manos en los pantalones, lo que no los limpia, pero sí redistribuye la suciedad. Te hurgas los dientes con astillas. Te cortas las uñas con un cuchillo que también se usa para cortar carne de rata. Hueles a hombre que ha renunciado a ser hombre y solo intenta ser un poco menos hongo. Los oficiales no viven como tú. Duermen en tiendas de campaña con mantas, comen carne salada y se bañan ocasionalmente, aunque siguen oliendo a caballos y arrogancia. Caminan entre vosotros con pañuelos pegados a la nariz, frunciendo el ceño ante el desorden como si no fuera su idea. Si te ven tosiendo, cojeando o rascándote con demasiada fuerza, no te ofrecen ayuda, te ofrecen trabajo extra. Porque nada cura las enfermedades que marchar en círculos con una mochila del doble de tu tamaño. De vez en cuando alguien muere por la noche. Sucede en silencio. Un hombre que tosía el día anterior se queda inmóvil y nadie se da cuenta hasta la mañana. Lo arrastran afuera, lo envuelven en su abrigo y lo entierran en una fosa si hay alguna disponible. Más frecuentemente simplemente lo dejan ahí hasta que el sargento se acuerde de preocuparse. No hay ceremonia, solo otro hueco en la paja. Sus piojos, por supuesto, permanecen. Son rápidos para encontrar un nuevo hogar. A estas alturas, ya no te estremeces al oír las arcadas, ya no te molestas en espantar las moscas. Bebes de una cantimplora que podría estar creando su propio ecosistema y has aceptado que la diarrea es más común que la conversación. Ahora, formas parte del regimiento. No porque hayas aprobado alguna prueba o demostrado tu valía en la batalla, sino porque sigues respirando y nadie más ha ocupado tu lugar en la paja. La guerra nunca está donde estás. Siempre está justo al otro lado de la siguiente loma, al otro lado del siguiente río, más allá del siguiente pueblo, alguien ya quemado. Así que caminas no porque quieras, no porque creas en algo, sino porque detenerte significa quedarte atrás. Y quedarte atrás significa morir solo en una zanja. Tus órdenes son vagas: avanzar, reagruparse, replegarse. Pero el resultado siempre es el mismo. Despiertas adolorido, cargas tu mochila y vuelves a caminar. Al principio llevas la cuenta. Cuentas los días, los pueblos, los pasos. Intentas recordar los nombres de los ríos, el color de la tierra y el sabor del aire en cada valle. Pero en el final, todo empieza a confundirse. Cada campo se parece al anterior. Cada bosque huele a podredumbre y lana mojada. Olvidas los nombres de los pueblos en cuanto los dejas y olvidas el tuyo propio en algún lugar cerca de la frontera. Ya no eres una persona. Eres un par de piernas envueltas en ampollas, un saco de huesos y sudor marchando bajo la amenaza del castigo. El camino no es un camino la mayor parte del tiempo. Es una herida en el paisaje, masticada por miles de botas y ruedas de carretas. El barro es tu compañero constante. A veces es tan tenso que te roba los zapatos. A veces se traga caballos. A veces se traga caballos enteros. Una vez se tragó a un hombre y nadie se detuvo a desenterrarlo. Caminas entre nieve, lluvia, aguanieve y sol, a menudo todo en el mismo día. Tu abrigo nunca está seco.
Tus calcetines nunca están calientes. Aprendes a caminar con agua en las botas y finges que el chapoteo es normal. La comida es un recuerdo. Empiezas la marcha con raciones, pero desaparecen rápidamente, devoradas, estropeadas o robadas. Después de eso, comes lo que sea que puedas encontrar. Cebollas silvestres, pan mohoso mendigado a los campesinos, un pájaro muerto que viste primero. Masticas corteza solo para fingir que estás haciendo algo. Cuando tienes suerte, compartes un guiso hecho con algo vagamente parecido a un mamífero. Cuando no la tienes, lames el interior de tu lata de raciones vacía y finges que ayuda. El hambre ya no es un sentimiento, es tu nueva religión. Tus pies son los primeros en resentirse. Las ampollas revientan, la piel se desprende y las uñas se ponen negras y se caen. Cada paso se siente como caminar sobre brasas y vidrios rotos. Si tienes paja, la rellenas con ella. Cuando se acaba, usas trapos, hojas, cualquier cosa. Algunos hombres caminan descalzos hasta que el frío les congela los dedos. Otros roban botas a los muertos si tienen la suerte de encontrar a alguien de su talla. Aprendes a no encariñarte con los cadáveres. Necesitas lo que ya no usan. Dormir es un lujo. Te dejas caer donde la columna se detiene. En campos, en cunetas, bajo árboles si tienes suerte, bajo caballos si no. No existe la comodidad, solo un agotamiento tan profundo que ahoga el dolor. No sueñas, o si lo haces, no son sueños que valgan la pena recordar. Algunos hombres hablan dormidos, suplicando comida, llorando por madres que olvidaron hace años. Tú no dices nada, simplemente te acurrucas, te abrigas bien y esperas el duelo o que alguien te despierte a patadas. Los muertos siempre están contigo, a veces literalmente. El carro al final de la columna recoge los cuerpos hasta que no hay espacio y luego los arroja en fosas poco profundas si el terreno lo permite. Si no, los dejan al borde del camino, boca arriba, con la boca abierta. Dejas de darles importancia después de un tiempo, los esquivas, los pasas por encima, les robas los calcetines, los cinturones, el pan si queda algo. Rezas una oración si te sientes humano. La mayoría de los días no lo estás. Pierdes camaradas como pierdes el sueño, poco a poco y luego de golpe. Un día caminas junto a un hombre que te cuenta historias sobre su granja. Al rato está tosiendo sangre o vagando por el bosque y no regresa jamás. Dejas de preguntar nombres después de un tiempo. Es más fácil así. Cambias palabras por silencio. Caminas en una línea de sombras. Todos avanzan por miedo, no por fe. ¿Hacia dónde marchan? Da igual. No te lo han dicho. No les creerías si lo hicieran. Los oficiales cabalgan, claro que sí. Pasan en caballos que parecen más sanos que tú. Gritan órdenes que no puedes oír. Consultan mapas que no muestran hambre ni congelación. Cuando desmontan, es solo para inspeccionar, fruncir el ceño, castigar. Uno se atasca en el barro una vez y los hombres se ríen hasta que el sargento los calla con amenazas. Saboreas esa risa durante horas. Es lo único cálido. No hay destino. No marchas para llegar, sino porque detenerte significa dejar de ser útil. No eres tanto un soldado como una bestia de carga con uniforme, impulsado por tambores, miedo y la promesa de un sufrimiento menor más adelante. Pero no hay fin, solo otro camino, otro país que no te quiere, otra batalla a la que no le importa si has comido. Y así sigues caminando bajo un sol abrasador y una lluvia helada, entre humo, suciedad y dolor, hasta que la idea de descansar se convierte en un cuento de hadas. Y lo único más familiar que el barro es el dolor en los huesos. Marchas hasta olvidar los rostros de tu familia, el sabor del pan de verdad,
cómo sonaba tu nombre en otra voz. Marchas hasta olvidar que alguna vez tuviste un nombre. Nadie explica cómo es en realidad. Hablan de valentía, de deber, de honor, pero nunca te hablan del olor. No es la pólvora, ni el humo, aunque de eso hay en abundancia, sino el hedor del miedo y de los excrementos frescos, mientras cientos de hombres adultos se ensucian al unísono. No te das cuenta de qué ha sucedido hasta que te percatas de que tú también lo has hecho. Tu primera batalla comienza antes de las cornetas, antes de las banderas. Comienza en tu estómago. Sientes cómo se revuelve y se contrae en el momento en que oyes los cañones. Eso no es un trueno. Eso es la muerte. Desde una milla de distancia, lanzada por alguien a quien nunca verás. Te alineas con los demás, hombro con hombro, en un campo que parecía verde antes de que el humo lo inundara. Los oficiales caminan de un lado a otro detrás de ti, gritando ánimos. No te creen. Te ordenan que te mantengas firme, que mantengas la formación y que esperes la señal. No tienes permitido correr. No porque te consideren valiente, sino porque estás rodeado por un lado por el enemigo y por el otro por tus propios oficiales, que te fusilarán por cobardía con menos vacilación que la que tienen al atarse las botas. Aprietas tus mosquetes con tanta fuerza que te duelen las manos. Probablemente esté mal cargado. No lo recuerdas. No piensas con claridad. Nadie lo hace. El ruido es ensordecedor. Los cañones retumban. Los mosquetes crepitan. Los caballos relinchan. Los hombres gritan aún más fuerte. El aire está denso de humo, hierro y pánico. No puedes ver más allá de unos pocos metros en ninguna dirección. Sientes el calor. Oyes gritos. Y de repente, alguien cerca de ti estalla. No como en los cuentos. No una caída dramática ni una muerte noble. Simplemente desaparece. Una bala de cañón le dio en la cintura. Un instante antes murmuraba una oración. Al siguiente, la bala había fallado. Saboreas la sangre y no sabes si es la tuya. Recargar es una odisea. Te tiemblan las manos. El cartucho de papel se rompe mal. Se te cae la pólvora. La baqueta se atasca. Tu mosquete falla. Lo intentas de nuevo. No apuntas. No tiene sentido. Disparas hacia el humo, hacia siluetas que podrían ser hombres y esperas no herir a los tuyos. El fuego amigo no es raro, es lo habitual. Todos disparáis a ciegas. Ya has visto caer a 2 hombres por balas de mosquete que sin duda vinieron de la dirección equivocada. Nadie se detiene a disculparse. Los tambores resuenan en algún lugar en el caos, pero no sirven de nada. Las órdenes se gritan y se pierden en la guarida. Oyes a hombres gritando en francés, luego en alemán y luego nada en absoluto. Tu oficial se ha ido. Quizá muerto, quizá simplemente más listo que los demás y ya corriendo. Un caballo sin jinete pasa a toda velocidad, con los ojos desorbitados y los cascos resbaladizos de sangre. Derriba a un hombre y sigue su camino. Pasas por encima del cuerpo. No hay tiempo de comprobarlo. Crees ver al enemigo, solo sombras en la bruma, pero luego son reales, están cerca y tienen bayonetas. Recuerdas el muñeco de paja, recuerdas los simulacros. Intentas apuñalar y gritar, pero sale como un gemido. Te lanzas, fallas. Alguien más se lanza en respuesta. El acero se encuentra con la carne. Quizás la tuya. No lo sientes de inmediato. La adrenalina es demasiado fuerte. Ahora corres, tropiezas o caes. No lo sabes. No te importa. Solo quieres salir. No hay gloria, ni toque de trompeta, ni momento de triunfo en cámara lenta. Hay barro, sangre y un ruido tan fuerte que aturde el pensar. Los hombres caen y son pisoteados por sus compañeros. Algunos se disparan en el pie para escapar. Otros simplemente se derrumban de terror. El hombre más valiente que conoces solloza en la tierra. El más cruel está hecho un ovillo, suplicando por su madre. Los envidias a ambos.
El tiempo deja de funcionar. 1 minuto dura 1 hora. 1 hora se desvanece en un instante. No sabes cuánto tiempo llevas en esto. No sabes dónde estás. No puedes oír. El zumbido en tus oídos es constante ahora. Sabores a tierra. Tienes el hombro magullado por el retroceso. Tienes la mejilla cortada. La mano de alguien está en tu pierna, pero ya no está unida a nadie. Finalmente, el humo comienza a disiparse. No porque la lucha cese, sino porque no queda nadie para continuarla. El suelo es un revoltijo de extremidades, uniformes y acero roto. Los gemidos comienzan a elevarse, al principio. Luego se convierten en un coro de agonía que te hace querer taparte los oídos y no volver a destaparlos nunca más. Sigues de pie. No estás seguro de cómo. Ves a los hombres arrastrándose por el barro, pidiendo agua. Médicos. Muerte. Los cirujanos llegan tarde, abrumados y mal equipados. No hay camillas, solo mantas o abrigos de repuesto. Ayudas a llevar a alguien con media cara de vuelta al campamento, aunque nadie cree que lo logre. No sabes su nombre, nunca preguntaste. Es más fácil así. Esa noche, no duermes. Te quedas ahí tumbado con los ojos abiertos, el corazón aún latiendo con fuerza, la ropa aún húmeda con la sangre ajena. Intentas recordar si disparaste tu mosquete. Crees que lo hiciste 1 vez, quizá 2. Intentas contar cuántos hombres murieron. No te dan nada. Se les ha acabado. Claro que sí. El cirujano murmura algo sobre que no le dio al hueso como si fuera una buena noticia. No te sientes afortunado. La bala desgarró músculo y tendón y lo que queda de tu muslo parece una alforja rota. Hunde en la herida como si buscara carbón. Te muerdes la mano intentando no gritar y saborear el cobre. Alguien vomita detrás de ti. Podría ser tú. Luego vienen los puntos, hilo áspero, aguja gruesa. Ninguna delicadeza. Te vuelve a unir la piel como si cosiera un saco de patatas. Vuelves a desmayarte. Menos mal. Cuando despiertas, estás en una tienda de campaña, más o menos. Tela encima, paja debajo y gemidos por todas partes. El olor es insoportable. Sangre, pus, desesperación. Sientes como si aún te cortaran la pierna, solo que ahora más despacio. Te palpita con calor y horror. Intentas incorporarte, pero la vista se te nubla y el mundo gira como una moneda a punto de caer. Durante días te sientes a la deriva. Llega la fiebre y se queda. Sudas hasta empapar cada capa de ropa que te han dado y luego te congelas cuando se rompe. Hombres mueren a tu alrededor. Nadie los mueve. Sus cuerpos se convierten en parte del aire, de la atmósfera, de lo inevitable. De alguna manera tu herida no se pudre, no del todo. El sangrado disminuye, el pus drena, el dolor se vuelve manejable, lo que significa que solo lloras 1 vez al día en lugar de cada vez que te mueves. Un hombre frente a ti pierde la pierna por completo. Otro muere de algo que nadie menciona. No preguntas. Ya no hablas mucho. Tampoco duermes bien. Cada vez que cierras los ojos ves el campo de batalla de nuevo. El destello de un cañón, el sonido de huesos crujiendo, la forma en que un hombre a tu lado se desintegró antes incluso de tener tiempo de gritar. Preferirías estar inconsciente, pero la fiebre ha desaparecido. Y ahora estás atrapado, despierto, herido y consciente. Finalmente dicen que estás lo suficientemente bien como para regresar. No a un hospital como es debido, no a tu aldea. Regreso al campamento, de vuelta al regimiento, de vuelta a la guerra. Después de todo, aún eres útil. Tienes 2 brazos, puedes sostener un arma, puedes marchar cojeando un poco la mayor parte del tiempo. No importa, estás vivo, y eso significa que eres útil. La herida nunca sana del todo. Se cierra, sí. La carne se coagula mal, cicatrizada y rígida, pero duele constantemente. Cuando llueve, cuando hace frío, cuando permaneces demasiado tiempo en una misma posición, tu postura se deteriora. Te inclinas hacia un lado como un barco a medio desviar.
Los demás te hacen sitio sin decir palabra. Conocen ese andar. Ya lo han visto antes. Ya no estás completo, pero eso no es único. A todos les falta algo. Un dedo del pie, un dedo de la mano, un sentido de propósito. Te reincorporas a la fila, cojeando al ritmo, arrastrándote hacia el próximo desastre con todo el entusiasmo de un condenado a muerte atando su propia soga. Tienes suerte de que te lo digan y les crees porque de alguna manera esto cuenta como suerte. Has tomado una ciudad, eso es lo que dice el oficial, al menos, como si fuera algo noble. En realidad significa que el enemigo se quedó sin balas o sin ganas de luchar antes que tú. Significa que las calles están llenas de humo, las casas medio bombardeadas y los civiles están asustados para mirarte a los ojos. No te reciben como a un libertador, ni siquiera te reciben de verdad. Simplemente llegas sucio, armado y hambriento y empiezas a ocupar un lugar que claramente quiere que te vayas. Las órdenes dicen, protejan a la persona del pueblo. Respeten la propiedad privada, preserven la santidad de las iglesias, los hogares y las mujeres. El estómago les dice lo contrario. También el capitán, aunque nunca lo ponga por escrito. Asiente con la cabeza hacia una panadería y murmura algo sobre requisar suministros. Tú y los demás hombres saben lo que eso significa. Si no está clavado al suelo, es tuyo. Si lo está, insistirás más. Empiezas por la comida. Siempre la comida. Derribas puertas a patadas, abres sótanos, saqueas despensas, comes lo que encuentras. Pan duro, vegetales de raíz destinados al invierno, encurtidos que no puedes identificar pero no cuestionas. Robas vino y carne si tienes suerte. Sal y cebolla si no. Te peleas con otros soldados por una hogaza. Un hombre apuñala al otro por un tarro de manteca. Los oficiales miran hacia otro lado. El hambre convierte a todos en bestias. Entonces, llega la ropa. Calcetines secos, pantalones sin remendar, abrigos que no huelen a cadáver en descomposición. Todo disponible. Cambias los uniformes por abrigos de civil, no porque abriguen más, sino porque no huelen a muerte. Las joyas desaparecen. También velas, cuchillos, peines y ollas. Alguien se lleva un reloj de pie, arrastrándolo por la calle como un trofeo. Nadie lo detiene, nadie se ríe. Te dices a ti mismo que solo estás sobreviviendo. No estás saqueando, estás rebuscando. No estás robando, estás tomando lo que necesitas para seguir marchando, seguir luchando, seguir respirando. Los civiles no parecen entender la diferencia. Observan desde detrás de las persianas, silenciosos y pálidos. Algunos suplican, otros lloran, unos pocos gritan, y esos son los que suelen recibir un golpe. No mortal, no siempre, pero lo suficientemente fuerte para recordarles quién manda. Ahora, la línea entre soldado y criminal. Todo se vuelve borroso rápidamente. No hay paga, ni provisiones, ni justicia. Haces lo que debes y un poco más porque todos los demás lo hacen. Entras a robar en casas, no por comida, sino porque puedes. Registras habitaciones por aburrimiento. Hojeas libros en idiomas que no puedes leer. Arrancas cuadros de las paredes. Rebuscas en los cajones en busca de recuerdos que no necesitas. Un hombre encuentra un vestido de novia en un baúl. Se ríe. Luego le prende fuego. Las iglesias no son más seguras. El capitán te dice que no las toques. Tierra sagrada, dice. Pero luego desaparece durante unas horas. Y cuando regresa, la plata del altar ha desaparecido y los barriles de vino están medio vacíos. Algunos hombres orinan en la pila bautismal. Alguien destroza una estatua de la Virgen con la culata de un mosquete. No los detienes, ni siquiera te inmutas. Simplemente te sientas en un banco y comes queso robado, viendo cómo las velas parpadean como si intentaran abandonar la habitación. Los civiles no se resisten. Saben que no deben hacerlo. Algunos intentan esconder cosas. Pan enterrado en los jardines, joyas en las chimeneas, niños en los armarios. Los soldados encuentran la mayor parte, no todo. Esperas que algunos hayan guardado algo. Esperas que alguien haya mentido lo suficientemente bien para guardar su último pan. Te hace sentir un poco más humano. Empiezas a sentirte sucio de una forma nueva.
no solo por el barro, los piojos y la sangre, sino por algo más profundo. Te sorprendes riéndote de cosas que no son graciosas. Miras a un niño sollozando y no sientes nada, ni siquiera lástima, solo agotamiento. Tu reflejo, y cuando atrapas uno en una mísera aguacharco, parece otra persona. Ojos hundidos, piel gris, boca siempre entreabierta, como si esperaras que alguien te explicara cómo llegaste a esto. Algunos hombres intentan enmendarlo. Dejan monedas por lo que toman, aunque no valga nada. Un hombre ayuda a una anciana a tapiar su puerta y 1 hora después le roba las patatas. Otro evita que un niño sea pisoteado en una estampida y luego se vanagloria de haberse acostado con su hermana. Los llamarías monstruos, pero se parecen a ti. Son tú. Más o menos. Solo un día diferente. Un hambre diferente. Una línea diferente cruzada. No hay castigo. El ejército no tiene tiempo ni voluntad para ocuparse de la ética. Mientras el regimiento siga avanzando, nadie pregunta qué pasó en los pueblos que deja atrás. Los oficiales registran el saqueo en sus informes y dan el asunto por terminado. El pueblo que acabas de saquear se convertirá en un nombre en una carta, una nota al pie en un mapa de campaña. Nadie hablará de la chica con el brazo magullado, ni del hombre que quedó sangrando en el callejón. Finalmente, te ordenan seguir adelante. No miras atrás, no porque no te importe, sino porque mirar te obligaría a pensar. Y pensar ahora es peligroso. Te echas la mochila al hombro, ahora más pesada con las pertenencias de otros, y marchas de vuelta al barro. Te dices a ti mismo que no tenías otra opción, que era la guerra, que sigues siendo un soldado. Pero en el fondo, sabes que no es así. Ya no luchabas, te alimentabas, y la guerra no te hizo así, solo te dio permiso. Creías conocer la miseria. Creías que marchar por Francia con las botas mojadas era lo peor. Creías que el hambre era terrible cuando lo único que cenabas era pan mohoso y media rata. Pero eso fue antes de Rusia. Eso fue antes del invierno. Eso fue antes de que el frío dejara de ser una molestia y se convirtiera en un depredador. Silencioso, lento y absolutamente despiadado. Ya no eres un soldado. Eres un cuerpo a cámara lenta, intentando no morir antes que los hombres que te rodean. Todo empieza con el viento. Nunca has sentido nada igual. No sopla, corta. Tu abrigo, ya raído y cubierto de semanas de mugre, bien podría ser papel. Tus guantes han desaparecido, robados, perdidos o usados como leña por alguien con dedos más fríos. Tu aliento empaña el aire hasta congelarse en tu cara. El hielo cubre tus pestañas. Te sangra la nariz. Aprende rápidamente a no quitarte las botas, por mucho que te duelan los dedos, porque una vez que lo hagas, puede que nunca vuelvas a ponértelas. Sigues caminando porque tienes que hacerlo, porque detenerse significa la muerte. Las raciones dejan de llegar. Primero solo retrasos, luego excusas, luego silencio. Los carros de suministros desaparecen en la nieve, saqueados, congelados o engullidos por caminos que no existen. El campo está desierto, arrasado por los rusos en su retirada. Los pueblos son asisas y silencio. Los pozos están envenenados, los graneros quemados. No queda nada que buscar, nada que robar. Y aún así, sigues marchando porque las órdenes no han cambiado y nadie se atreve a admitir lo que se avecina. Los caballos mueren primero. Tropiezan, se desploman y dejan de respirar antes de tocar el suelo. Al principio es una tragedia. Luego, la cena. Los descuellas rápidamente, con torpeza, sin importarte los cortes, la sangre o los huesos. Comes la carne poco hecha o cruda si no hay tiempo. El hambre es mayor que el miedo a las enfermedades. Entonces, empiezas a hervir cuero, cinturones, sillas de montar, tus propias botas. El caldo sabe a tierra y desesperación. No sirve de nada.
pero te convences de que sí, porque la única otra opción es dejar de creer en algo. Las congelaciones se convierten en una rutina diaria. Los dedos se ponen blancos, luego negros, y después se caen. Los dedos de los pies se pudren dentro de las botas. Los hombres gritan cuando se les rompen las orejas mientras duermen. Una mañana un hombre se despierta y no puede mover las piernas. Muere congelado antes del mediodía. Otro se corta el pie, esperando que la infección no se extienda más arriba. Pero se extiende. Muere 2 días después delirando sobre sopa y luz solar. Dejas de ofrecer ayuda. No tienes ninguna que dar. Tu uniforme es una broma. Agujeros por todas partes. Ya no te abriga. Te envuelves las manos con lo que encuentras. Tela, paja, restos de los muertos. Arrancas el forro de carros abandonados. Te rellenas el abrigo con hierba. Nada funciona. El frío te encuentra de todos modos. Se te mete en los pulmones, en los dientes, en los huesos. Tu respiración es ronca. Tu piel se agrieta. Aprendes a seguir moviéndote incluso cuando dejas de sentir las piernas. La muerte se convierte en ruido de fondo. Ya ni siquiera giras la cabeza. Cuando alguien se desploma, sucede constantemente. Sigues caminando, con la mirada fija al frente, paso a paso. Reconoces el olor a pudredumbre bajo la nieve. Memorizas el color de los labios muertos. Sabes exactamente cómo luce un hombre 10 segundos antes de rendirse. Es una mirada que has visto en un espejo si has tenido la fuerza de mirar. Nunca se habla del canibalismo, pero sucede en silencio, desesperadamente. Un soldado muere en la noche, y por la mañana el cuerpo pesa menos. No haces preguntas, no quieres las respuestas, solo observas. Los dedos amputados, las costillas limpias, y la extraña onda de calor en un rostro que no provenía del fuego. Dirías que jamás lo harías, pero ya no estás tan seguro como antes. El hambre reescribe tu moral con blanco. Los oficiales dejan de fingir. Pasan a tu lado, demacrados y silenciosos con sus caballos apenas erguidos. Ya no hay gritos, ni discursos, solo rostros sombríos y filas que desaparecen. El gran ejército se desmorona. Hombres que desertan, mueren, se matan entre sí por un pedazo de pan o el calor de un cadáver. Empiezas a marchar en grupos más pequeños, luego solo. El ejército ya no es un ejército, es solo una dirección. Pierdes la noción del tiempo. No sabes cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la invasión. Los días se difuminan, un blanco y un gris interminables. El crujido de la nieve bajo las botas, el peso del hambre como una segunda mochila sobre los hombros. Dejas de pensar en Francia, en tu hogar, en sobrevivir. Ahora, solo se trata de mantenerse en pie una hora más. Un paso más. Finalmente, llegas a un río. Un vado helado. El hielo cruje bajo tus pies mientras cientos intentan cruzar. Algunos lo logran, otros caen. Oyes los gritos bajo la superficie, agudos y breves. Nadie se detiene, nadie se agacha. Sigues caminando. Ni siquiera miras al suelo. Para cuando te dicen que la retirada es oficial, es una broma. No hay nada con lo que retirarse. El ejército se ha ido. Los hombres que quedan son apenas sombras. Has comido cosas que jamás confesarás. Has visto cosas que pasarás el resto de tu vida olvidando si logras salir. Y eso sigue siendo una gran incógnita. Nunca volverás a ser el mismo. Pero de nuevo, dejaste de ser tú mismo en algún punto de la nieve. El invierno ruso no mata con balas ni cuchillos. Mata lenta y silenciosamente. Mata tu esperanza, tu memoria, tu identidad. Te deja vacío y congelado caminando hacia el oeste con la mirada perdida y el estómago vacío. Pensabas que la batalla era lo peor de la guerra, pero la batalla termina. El invierno no. Y tampoco, al parecer, esta marcha. La retirada no es lo que te dijeron que sería. No es una retirada organizada ni un reposicionamiento táctico. No es una valiente reagrupación de hombres cansados con corazones nobles y estoicismo. Ni siquiera es correr. Correr implica urgencia, adrenalina, movimiento. Esto es diferente.
Esto es caminar hacia atrás sangrando. Es cojear hacia el oeste entre la nieve y el humo, a través de bosques desprovistos de corteza y aldeas despojadas de gente. Es un colapso a cámara lenta y tú eres solo un cuerpo más intentando no caer al mismo tiempo que todos los demás. Ya no hay formación, ni banderas, ni canciones, ni trompetas, ni órdenes, ni un destino claro. Te despiertas si es que dormiste y caminas. No porque alguien te lo ordene, los oficiales dejaron de dar órdenes hace días, sino porque la otra opción es quedarte tirado y dejar que el frío te venza. Cada mañana algunos más no se levanten. Están congelados, acurrucados sobre sí mismos, con la cara medio cubierta de nieve, los dedos negros y quebradizos. Nadie los entierra, nadie llora. Simplemente pasas alrededor del cuerpo y sigues adelante. La comida se ha acabado. No escasea, se ha acabado. El último carro de provisiones desapareció hace semanas, robado, quemado o consumido por hombres que murieron con migas aún en los labios. Ahora comes lo que encuentras. Corteza, huesos, puñados de nieve. Si un caballo se desploma cerca, se desata el frenesí. Hombres lo despedazan, con cuchillos, dientes, manos desnudas. Has comido cosas peores. Si no, pronto lo harás. Ya no queda vergüenza, ni dignidad. El hambre se la ha comido también. No hay liderazgo. Los oficiales están muertos, desertando, o fingen no ser responsables de nada de esto. Los que aún están a caballo no hablan. Simplemente pasan con rostros de piedra, apenas reconocibles bajo la escarcha y la mugre. Algunos se han quitado las insignias. Mejor parecer soldado raso que ser blanco de los tuyos. Porque el motín ya no es un rumor, es una herramienta. Las órdenes se ignoran, las peleas estallan por sobras, los cuchillos se sacan por la leña. Dejas de confiar en nadie, te aíslas, es más seguro. Cada hora se siente más larga que la anterior. Tu cuerpo ya no te pertenece. Es una cáscara quebrantada, dolorida, con fugas por los bordes. Has olvidado lo que se siente estar caliente, limpio o lleno. Duermes en fosas poco profundas, envuelto en tu propio abrigo y la sangre de otro. Si tienes suerte, encuentras un cadáver contra el que acurrucarte. El calor corporal ayuda. Te dices a ti mismo que lo entenderían. No pides permiso. Los muertos no se oponen. Algunos hombres desertan. Se escabullen en la noche, pensando que encontrarán seguridad entre los árboles o clemencia en una granja lejana. No la encuentran. Encuentra sus cuerpos más tarde, congelados, saqueados, sin botas, con los ojos abiertos. Los lugareños no quieren saber nada de ti. Para ellos, eres una plaga, una amenaza, un símbolo de toda la destrucción que ha llegado y de toda la que aún está por venir. Esconden su comida, cierran sus puertas con llave y ponen trampas. Algunos disparan a matar. No los culpas. Empiezas a soñar con la captura, no con la libertad, no con la victoria, con la captura. Porque el enemigo podría alimentarte, podría darte una manta, podría no dispararte por despecho. Esa es la mayor amabilidad que has visto en semanas. Fantaseas con ser hecho prisionero como antes fantaseabas con volver a casa. Un fuego, una cama, sopa. No tuviste que luchar por ello. Es una esperanza retorcida, pero es la única que queda. El mito del honor en retirada muere rápidamente. Te dijeron que era valiente resistir, seguir adelante. Pero ¿resistir qué exactamente? No hay estrategia ni causa. Solo hombres muertos caminando en la dirección equivocada, esperando que la siguiente cresta tenga menos cadáveres que la anterior. No hay honor en esto, no hay gloria, solo hay supervivencia, fea, amarga y sin recompensa. Ves hombres caminando sin zapatos, otros sin abrigos, algunos sin ojos. Un hombre lleva sus propios dedos de los pies congelados en un trapo, como si alguien pudiera quererlos más tarde. Otro marcha con el cuerpo de su hermano muerto colgado sobre los hombros, negándose a soltarlo. Nadie lo cuestiona. Todos llevan algo, una carga, una herida, un nombre que no pueden olvidar o un rostro que desearían olvidar. Dejas de pensar en días, dejas de pensar por completo.
Simplemente sigues las huellas frente a ti, poniendo un pie en el suelo y rezando para que el otro te siga. Olvidas por qué viniste, olvidas a dónde vas, olvidas quién eres. Solo existe la marcha, solo el frío, solo la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no mueras así. Pero, honestamente, probablemente morirás. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto. Silenciosamente como los demás, sin últimas palabras dramáticas, sin monumento, solo otro cuerpo en la nieve, medio cubierto, medio olvidado, otro fantasma con un mosquete y sin más millas en sus botas. Y cuando suceda, no será una tragedia, no será una historia que se transmita de generación en generación, ni una lección de valentía. Solo será una boca menos que alimentar, una sombra menos en la larga línea gris que se dirige al oeste. Caerás, alguien te mirará, nadie se detendrá, porque a la retirada no le importa quién muera. Solo quiere que sigas caminando hasta que no puedas más. No pretendías que te capturaran, a nadie le importa. Quizás te desplomaste de hambre y no te despertaste a tiempo para seguir marchando. Quizás te separaste de tu unidad y entraste en el granero equivocado. Quizás se te cayó el mosquete durante la retirada, resbalaste en el hielo o simplemente te quedaste ahí demasiado tiempo cuando alguien gritó, ¡ríndete! No importa. Un momento eras un soldado, o algo parecido, y ahora eres un prisionero. ¡Felicidades! Las cosas están a punto de empeorar de formas nuevas y emocionantes. Si te capturan los rusos, aprenderás el verdadero significado de la muerte lenta. No te disparan, no te matan a golpes. Eso sí que requeriría esfuerzo. En cambio, te dejan en un lugar frío, un granero, un cobertizo, una prisión semiderruida, y te dejan ahí con otros franceses demasiado cansados para estar de pie y demasiado asustados para dormir. Te dan de comer cada pocos días, un cucharón de gachas grises, tal vez una patata si alguien tiene ganas de celebrar. Los guardias no hablan tu idioma, y aunque lo hicieran, no malgastarían palabras contigo. Sus botas hablan lo suficientemente alto. El frío es constante. Creías entender el invierno durante la retirada, pero eso era movimiento. Esto es quietud. Esto es layar en un montón de paja sin fuego, apretado entre moribundos buscando un calor que no durará. Tu acorde está congelado pegado a la piel. Tu aliento se convierte en escarcha en tus labios. Pierdes la sensibilidad en los dedos de las manos, luego en los de los pies, luego en la parte de tu cerebro que antes se preocupaba por sobrevivir. La paja está llena de piojos, las paredes están llenas de agujeros, tienes el estómago lleno de nada. Duermes por turnos, no porque estés de guardia, sino porque las pesadillas se parecen demasiado a recuerdos. La enfermedad arrasa el campamento como si intentara ganar una carrera. Tifus, disentería, pandilla verde, lo que sea. Los guardias no hacen nada. Si mueres, te entierran en una fosa poco profunda en la parte de atrás, si se acuerdan. A veces no. A veces tu cuerpo yace allí durante días, rígido y encogido, hasta que alguien te aparta para dejar espacio al próximo cadáver. Ni siquiera te inmutas cuando alguien tose sangre a tu lado. Solo esperas no estar respirándola. Si te capturan los españoles, es una miseria diferente. Más intensa, más ruidosa y llena de venganza. Aquí, no eres solo un soldado enemigo. Eres un símbolo de la ocupación, de todo lo que han perdido y de todo lo que ayudaste a arruinar. Te odian, personalmente, visceralmente. Estás encerrado en cárceles de piedra que no han recibido mantenimiento desde la Inquisición. La comida es peor que la basofia rusa, si es que eso es posible. Un trozo de pan duro que huele a moho y arrepentimiento. Un puñado de frijoles. A veces, nada en absoluto. Los guardias son crueles, no por órdenes, sino por placer. A algunos les gusta golpearte por diversión. Otros te hacen preguntas que no puedes responder y luego te castigan por no responder. Te atan a un puesto y te dejan al sol, a la lluvia o donde crean que sufrirás más. Oyes historias de ser ejecutado solo por diversión. Empiezas a creerles. Oyes gritos por la noche. A veces son de los guardias, a veces de tus compañeros de celda, a veces
de ti mismo. Aún así, envidias a los hombres que mueren rápidamente, porque bajo custodia española no es el dolor lo que te destroza, es la lenta erosión de todo lo demás. Tu orgullo, tu esperanza, tu identidad. Olvidas qué día es, qué mes, olvidas tu propio rango si alguna vez tuviste uno. Empiezas a comprender lo que significa ser menos que un hombre. Estar uniformado, encerrado en una celda, odiado por el mundo y completamente olvidado. Si por algún milagro te capturan los británicos, has encontrado lo más parecido a la piedad que vas a encontrar. No te torturan, no te congelan, te alimentan lo justo para evitar que mueras. Guiso aguado, pan seco, tal vez incluso té si los guardias se ponen sentimentales. Te dan una litera compartida con una docena de personas y una manta tan fina que parece teórica. Nada de abrigo, pero al menos es tuya. Puede que incluso te laven una vez a la semana, con jabón y todo. Parece un pecado, pero no confundas supervivencia con salvación. Los británicos no te matan con violencia, te matan con el tiempo. El aburrimiento es sofocante. Los días se confunden. No hay ejercicios, ni deberes, ni batallas. Solo espera. Espera la paz, un intercambio, que alguien recuerde que existes. Miras fijamente las mismas 4 paredes durante meses, quizás años. Lees cualquier libro que encuentras. Juegas a las cartas con hombres a los que una vez disparaste. Te vuelves loco muy, muy lentamente. Los oficiales son educados. Eso lo empeora. Te hablan con una condescendencia bañada en miel. Siempre un poco demasiado amables, un poco demasiado experimentados. Quieren que seas amable. Quieren que estés agradecido. Y la verdad es que casi lo estás. Empiezas a sentir que quizá no sean tan malos. Entonces, recuerdas a tus amigos que nunca llegaron a cautiverio, los que se desangraron en la nieve o se pudrieron en graneros, y te odias por pensar que una sopa caliente merece perdón. Cada día que estás prisionero, te haces un poco más pequeño. No necesariamente en cuerpo, aunque el hambre también lo hace, sino en espíritu. Te encoges, te callas, aprendes a esperar, a aguantar, a mantener la cabeza gacha y la boca cerrada. No planeas escapar, no planeas nada, simplemente sobrevives. Si tienes suerte, te intercambiarán. Si no, morirás en una caja con tu nombre grabado en la litera y nadie que lo recuerde. Finalmente alguien decide que ya no vale la pena alimentarte. Quizás la guerra termine, quizás se firme un tratado, quizás el guardia simplemente se canse de verte la cara. No hay celebración, ni despedida, ni siquiera una comida junta. Un día se abre una puerta, te señalan una dirección, y entonces caminas, cojeando casi todo el tiempo hacia un lugar que no estás seguro de si aún existe. De alguna manera, sobrevives. Ya sea por suerte, por terquedad o por la pura indiferencia de la muerte que decide pasarte de largo. Lo logras. Cojeas, toses sangre en la manga, pero sigues adelante. Finalmente, alguien sella un papel. Alguien más te hace señas para que pases por un puesto de control y te das cuenta de que ya no estás en territorio enemigo. Estás de vuelta en Francia. Estás en casa. O al menos estás en una tierra que solía significar algo para ti antes de que todo lo que conocías se redujera a barro y carne. El viaje a casa no es triunfal. No hay parada, no hay banderas, ni banda que toque marchas para los héroes del imperio. Haces autostop en carretas, cuando te falla la tierna. Mendigas pan a desconocidos que no reconocen el uniforme andrajoso ni se preocupan por las historias tras los manchas. Hueles a todo lo que temen, guerra, pobreza, enfermedad. No los culpas por mantener la distancia. Cuando llegues a tu pueblo, no parece un regreso. Se siente como una invasión. Nada está donde debería estar. Los caminos han sido repavimentados, la panadería ha desaparecido, la iglesia tiene una campana nueva y no reconoces el rostro que la tañe. Niños que no conoces te miran detrás de las faldas de sus madres y los ancianos en el banco no asiden. Intentas encontrar a alguien que te recuerde, a alguien que pueda decir, has vuelto. Pero solo recibes miradas vacías y saludos taitaneantes. Creyeron que estabas muerto. Algunos todavía lo creen.
No estás seguro de que se equivoquen. La chica que amabas ahora está casada con alguien con 2 piernas, 2 ojos y una granja que no se quemó. No grita al verte. Solo parpadea un par de veces y luego te ofrece una suave sonrisa como si fueras un fantasma con el que alguna vez soñó. Te pregunta si quieres entrar. Dices que no. Ambos saben que la visita solo confirmaría lo que ya finges no sentir. Tu familia, si es que sigue viva, no sabe qué decir. Tú tampoco. La conversación es cortés, distante. Preguntan por la guerra, mientes. Dices que fue dura, pero honorable, que cumpliste tu deber, que estás orgulloso de haber servido. No mencionas los piojos ni a los muertos, cuando dormiste al lado de alguien o cuando le robaste una manta a un amigo moribundo porque tenías más frío que culpa. Ascienden aliviados por tu silencio. Nadie quiere la verdad. Quieren el mito y lo quieren en silencio. No te esperan atención, ni pagos atrasados, ni medalla, ni carta de agradecimiento del emperador. Solo los rayos que llevas puestos, un bastón que apenas te sostiene. Te dicen que no hay nada por el momento. Oyes a la gente susurrar después de que te vas. Las palabras inestable y dañado aparecen más de una vez. Lo dicen como si hablaran de un granero que no se puede reparar. Dejas de preguntar. Las noches son lo peor. Te quedas despierto escuchando el silencio y deseando que haya ruido, no del tipo de gritos, sino de cualquier tipo, porque el silencio se siente más pesado ahora, como si te oprimiera el pecho. Extrañabas la horrible cercanía del campamento, el olor a humo de leña y lana mojada, las voces de los hombres que compartían tu miseria. A veces los odiabas, pero te entendían. Aquí afuera nadie lo hace. Estás solo de una manera que ni siquiera estabas en la guerra. Dejas de contarle a la gente dónde has estado. No importa, no quieren saberlo. Y estás cansado de ver cómo se les nubla la mirada mientras hablas. Intentas escribirlo una vez, una carta para nadie. La quemas antes de terminar la segunda página. Hay cosas que no están hechas para ser compartidas. Hay cosas que se quedan dentro como viejas esquirlas, demasiado profundas para sacarlas, demasiado dolorosas para ignorarlas. La gente te dice que tienes suerte. Asientes porque es más fácil que explicar por qué esa palabra suena a broma. Caminas por la plaza del pueblo y intentas recordar quién eras antes del uniforme. No puedes. Ves a los chicos jugar con espadas de madera y no sientes nada. Oyes al herrero gritar sobre un retraso en un envío y quieres gritarle que al menos nadie se está muriendo, pero no lo haces. Simplemente pasas a su lado y desapareces por una callejuela. Llegaste a casa. Eso es lo que dirán dentro de unos años, que fuiste uno de los pocos, que sobreviviste, pero sabes que no es así. No volviste. En realidad, dejaste algo atrás ahí fuera, y lo que sea que haya regresado en tu lugar no está completo. Eres una historia que nadie quiere oír, un recordatorio que preferirían olvidar. Y nunca te has sentido más solo. La guerra no termina cuando vuelves a casa, simplemente deja de ser el problema de otro. Técnicamente has regresado, respiras el aire, caminas por las calles, asientes cuando alguien te saluda, pero en realidad no estás allí, no del todo. Una parte de ti sigue en Rusia, o en España, o en algún campo fangoso de Sajonia donde la mitad de tu regimiento se evaporó entre humo y sangre. Ahora duermes en una cama bajo un techo, pero eso no importa. Los sueños aún te encuentran. Llegan cada noche. No al principio. Quizá al principio estás demasiado entumecido, demasiado exhausto para sentir nada.
pero al final tu mente se da cuenta. Y cuando lo hace, te castiga por haber sobrevivido. Ves rostros, oyes gritos, hueles lana quemada y dientes podridos. A veces te despiertas gritando. A veces te despiertas ahogándote, arañándote la garganta porque jurabas que alguien estaba de pie sobre ti. Otras veces ni siquiera te despiertas, sino que te quedas ahí, rígido y sudando, mientras tu corazón late con fuerza contra tus costillas como si quisiera escaparse. Tu pierna, la que perdiste, todavía duele. Sabes que no está ahí, pero aún así arde, pica, da espasmos. Algunos días sientes que pesa más que el resto de tu cuerpo. La golpeas, le gritas, lloras porque no se calla. Nadie sabe qué decir. Simplemente apartan la mirada cuando empiezas a cojear en círculos, maldiciendo algo que no existe. No los culpas. Tú tampoco querrías lidiar contigo mismo. Así que empiezas a beber. Primero solo para ayudarte a dormir. Luego para ayudarte a despertar. Luego porque no encuentras una razón para no hacerlo. Te dices a ti mismo que lo tienes bajo control, que solo estás intentando calmar los nervios. Pero el filo se agudiza cada día y pronto la botella es lo único que te entiende. Dejas de caminar de un lado a otro. Empiezas a arrastrar las palabras. Dejas de recordar los sueños. Empiezas a olvidar los días. Las tabernas se convierten en tu iglesia. Vas todas las noches. No por la compañía. Sin embargo, siempre hay alguien con quien hablar. Alguien peor. Alguien demasiado borracho para darse cuenta de lo bajo que has caído. Vas por el ruido, el humo, el entumecimiento. A veces peleas. A veces pierdes a unos pocos dientes hacia el fondo. Nunca te preguntas por qué jamás estas tierras se quedan con la de la casa. No sabes por qué. Alguien te empuja o dice algo inapropiado, o simplemente te mira como si nunca hubiera tenido que enterrar a un amigo en tierra helada. Los golpeas o te golpean y se siente bien. No el dolor, sino la claridad. El breve destello de estar presente de nuevo. Pierdes dientes, te salen cicatrices, te prohíben entrar a lugares, luego te desvían. Luego te vuelven a prohibir. La gente empieza a cruzar la calle para evitarte. Tus amigos, los pocos que se quedaron, dejan de invitarte a sitios. Dejas de preguntar por qué. Deja de importarte. Te conviertes en ruido de fondo en tu propia vida. Alguien a quien tolerar, tal vez a quien criticar, a quien nunca ves realmente. Tu cuerpo sigue el resto de tu ser hacia el declive. El muñón no cicatriza bien, duele con la lluvia, sangras y caminas demasiado, te duele la espalda por la puerta desnivelada, se te hinchan las articulaciones y te tiemblan las manos cuando intentas sujetar algo demasiado tiempo, se te aflojan los dientes, se te nubla la vista. No vas al médico, no puedes permitírtelo. E incluso si pudieras, ¿qué te diría? No estás enfermo, solo estás agotado. Algunos días no te levantas de la cama, miras al techo durante horas, sin pensar, sin soñar, simplemente flotando en un vacío dentro de tu cabeza. Otros días, caminas hasta que te falla la pierna y luego te sientas en el suelo hasta que alguien te dice que te muevas. Empiezas a llorar más a menudo, no fuerte, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas que llegan sin razón y se van igual de silenciosas. Olvidas lo que se siente reír sin culpa. La gente deja de preguntar sobre la guerra, no porque crean que ha terminado, sino porque saben que tu respuesta no será la que quieren. Intentaste decir la verdad una vez. Describiste cómo se sentía sostener la mano de un moribundo mientras esperabas que una bala de cañón te alcanzara. Cambiaron de tema antes de que terminaras. Captaste el mensaje. Intenta rezar una vez, pero las palabras se te secan en la boca. Intentas escribir, pero las frases no tienen sentido. Intentas limpiarte, despejarte, sentarte derecho, afeitarte y sonreír como recuerdas, pero el espejo no coopera.
El hombre que te devuelve la mirada parece haber perdido algo importante y no recuerda qué era. No eres un veterano. No eres un héroe. Eres una herramienta. Rota, embotada, abandonada ahora que el trabajo está hecho. Nadie quiere oír hablar de los horrores que llevaste a casa en los pulmones. Solo quieren que dejes de gritar a las sombras, que dejes de oler a vino y arrepentimiento, que lo superes, como si hubiera algo al otro lado, como si el hombre que se marchó pudiera volver. Sobreviviste a la guerra. Esa es la historia que ellos cuentan, pero la verdad es más simple y mucho más triste. La guerra no te mató. Simplemente no te dejó morir. Luchaste por algo una vez, quizás no con claridad, quizás no en voz alta, pero en el fondo te decías a ti mismo que tenía un significado. La libertad, quizás la república, Francia, lo que fuera. Se volvía más borroso cada vez que alguien moría en tus brazos, pero seguías creyendo en el hombre que estaba en la cima, el que te dijo que todo importaba. Napoleón, el pequeño general con grandes promesas, el que dijo que tu sufrimiento construiría un mundo mejor. Él fue la razón por la que marchaste, la razón por la que sangraste, la razón por la que seguiste adelante mucho después de que debiste haberte detenido. Y ahora se ha ido, exiliado, dicen, embarcado a una roca en el mar con un título pero sin poder. Lo llaman justicia, o paz, o el fin de una era. Tú lo llamas por lo que es una farsa. Él consiguió una villa y un personal. Tú tienes un tocón y una pensión que nunca llegó. Él escribe sus memorias. Tú ni siquiera puedes sostener la pluma con firmeza. Él fue el arquitecto de tu miseria. Y de alguna manera aterrizó más suave que nadie. El hombre que envió 250,000 de ustedes a Rusia ahora vive en un lugar cálido. Y todavía estás desprendiendo la congelación de tus memorias. Pero no dura. Nunca dura. Pasan unos años y de repente regresa. Así, sin más. Llega caminando desde la costa como si nada hubiera pasado. Dicen que los soldados enviados a descansar se unieron a su marcha, que arrojaron sus armas y lloraron de alegría. Te preguntas qué clase de hombres eran, qué no habían visto aún, porque cualquiera que lo haya seguido una segunda vez debe haberse perdido la primera mitad de la pesadilla. Así que la guerra regresa, breve, violenta y estúpidamente. Esta vez no vas, no puedes, no quieres, no te invitan. Estás muy viejo, tan roto, tan agotado para ser útil. Pero ves a los jóvenes marchar con uniformes limpios y botas lustradas, con la cabeza alta, con ideas que ya no entiendes. Quieres detenerlos, sacudirlos, decirles lo que les espera, pero no lo haces. No te escucharon. Tú tampoco. Entonces ocurre Waterloo. La batalla final. Dicen, Napoleón vuelve a perder. Esta vez para siempre. Lo envían a un lugar más lejano, a un lugar aún más olvidado, en algún lugar que el mar ni siquiera se molesta en visitar. La monarquía regresa, las banderas cambian, los nombres cambian, el imperio se convierte en historia. Se supone que debes sentir algo, orgullo, tal vez un cierre, alivio. No sientes nada. La causa por la que sufriste ahora es una nota al pie de página. Las victorias por las que sangraste ahora son solo párrafos incómodos en libros texto. Las fronteras se redibujan, los tratados se firman, los generales se retiran, y los hombres que enterraste permanecen enterrados. Ningún tesoro los trae de vuelta, ningún monarca los honra. Las medallas que te dieron, si es que recibiste alguna, no significan nada. Pequeñas mentiras brillantes que guardas en una caja. Demasiado avergonzado para exhibirlas, demasiado amargo para tirarlas. La guerra termina. Tu guerra, no. El pueblo coloca una placa. Algo de gusto.
Una lista de nombres grabados en piedra. Muchos mal escritos. La gente se reúne una vez al año para lucir solemne durante media hora y luego regresa a sus cenas. Te quedas al margen de la multitud y miras la piedra. Tu nombre no está en ella. Después de todo sigues vivo. ¡Qué suerte! Cuando la gente habla del pasado ahora, usa palabras como gloria y legado. Hablan de Napoleón como si fuera un genio trágico, incomprendido y majestuoso. Hablan de las batallas que sobreviviste como si fueran obras de teatro. Nombres como Austerlitz y Borodino flotan en el aire como música. Y nadie menciona las pilas de cadáveres o los gritos de los heridos en la noche. Quieres gritar, corregirlos, recordarles, pero ya lo has intentado antes y nunca funciona. Prefieren la mentira. Intentas encontrar un propósito en el nuevo mundo, un trabajo, un rol, una razón. Pero el país ya no te necesita. Necesita obreros, campesinos, padres. Tú no eres ninguno de ellos. Vagas por calles reconstruidas sin ti. Pasas junto a familias que no conocen tu nombre. Pasas junto a campos sembrados por hombres que nunca se fueron. Te preguntas si tenían razón, si quedarse siempre fue la decisión más inteligente. A veces oyes rumores de otros veteranos, fantasmas vivientes como tú, dispersos por el país. Uno bebe hasta perder el sentido en León. Otro murmura para sí mismo en una esquina de Rouen. Piensas en visitarlos, pero no lo haces. ¿Qué les dirías? ¿Qué podrían decir que no hayas oído ya en tu cabeza 1000 veces? En algún punto del camino, perdiste la fe en el emperador, en la nación, en la idea de que algo de esto alguna vez importara. No lo dices en voz alta. Claro, eso sería traición, locura o peor aún, honestidad. Así que sonríes cuando te lo piden, asientes cuando se requiere y pasas las tardes viendo la puesta de sol como si fuera algo por lo que deberías estar agradecido. El emperador cayó 2 veces y sin embargo de alguna manera sigues siendo tú quien paga el precio. Él ya es historia, estudiado, debatido, glorificado. Tú eres algo menos, un desecho, un fragmento de una historia que nadie quiere terminar. La guerra regresó y luego terminó. ¿Y tú? Simplemente seguiste despertando. No mueres como dijeron que morirías. No hay trompeta, ni bandera, ni carga final hacia la gloria. No hay una multitud de camaradas a tu alrededor agarrándote la mano y susurrando oraciones. Ni siquiera tienes una última palabra. Nadie escucha. Un día simplemente dejas de formar parte del mundo, como una vela demasiado cerca de una corriente de aire. En un instante estás, al siguiente ya no. Quizás suceda en una zanja, tosiendo hasta que tus pulmones colapsen bajo el peso de cada invierno que cargaste a casa. Quizá tu pie resbala en un adoquín mojado y la carreta no se detiene a tiempo. Quizá un desconocido te apuñala para robarte las botas y nadie se molesta en perseguirlo. O quizás simplemente no despiertas una mañana. Cierras los ojos sobre un colchón crujiente en una habitación alquilada encima de una taberna y nunca más los vuelves a abrir. De cualquier manera, no es una historia que nadie cuente. Tu muerte no queda registrada, no como es debido. Alguien la anota eventualmente, escribiendo mal tu nombre, adivinando tu edad. Exsoldado tal vez, escriban si se molestan. Familia desconocida e indigente. Si tienes suerte, el sacerdote murmura una oración por ti. Si no, el sepulturero te deja caer en la zanja sin siquiera mirarte. Te entierran con otros, hombres como tú, olvidados en grupos porque es más barato que recordarlos uno por uno. No hay monumento, ni estatua con tu nombre grabado en mármol, ni viuda desconsolada aferrada a tu uniforme, ni niño llorando al que le digan que moriste por una causa noble. Sobreviviste a quienes una vez fingieron preocuparse y quienes nunca lo hicieron te sobrevivirán. Te conviertes en un papeleo, cenizas, un montículo poco profundo en algún lugar que nadie visita. Una nota al pie de página en una nota al pie de página, destinada a lavarse con la lluvia. La guerra que sobreviviste nunca terminó del todo. Simplemente se desvaneció de la conversación. El pueblo ya no tiene monumentos conmemorativos. Las historias se agotaron. Los chicos que una vez te preguntaron sobre las batallas, crecieron y dejaron de preguntar. Las medallas que guardabas en un cajón se vendieron por pan, se perdieron o se fundieron.
El uniforme que no pudiste soportar volver a usar se pudrió en un cofre que nadie abrirá. Cuando alguien lo encuentre dentro de años, lo tirará sin mirar. Más tela vieja, más trastos. No estás en los libros. No escriben sobre hombres como tú. Escriben sobre generales y emperadores, fechas y tratados, movimientos en mapas dibujados con tinta en lugar de sangre. Tu papel en todo esto fue demasiado pequeño, demasiado sórdido, demasiado real. No hablan de congelación ni de inanición, ni de las 1000 pequeñas humillaciones de morir lentamente. Te borran no con malicia, sino por conveniencia. No encajas en la narrativa. Nunca lo hiciste. La gente que te conoció no transmite tu nombre. No tuviste hijos. O si los tuviste, no tenían motivos para recordar. Nunca fuiste amable, no después de la guerra. Nunca cálido, nunca completo. Los asustaste, los aburriste o simplemente desapareciste de sus vidas como humo que se cuela por una rendija en la puerta. Y así desapareces primero de las conversaciones, luego de los recuerdos, luego del tiempo mismo. Pasaste años pensando que sobrevivir significaba algo, que llegar a casa, roto o no, te daba derecho al futuro, que serías honrado, recordado, incluso aplaudido. Pero nadie construye monumentos para las sombras. Viviste el infierno, pero el mundo siguió girando sin ti. Nadie te debe nada, y eso resulta es exactamente lo que obtendrás. Tu muerte es silenciosa, sin dramatismo. No porque no fuera dolorosa, lo fue, sino porque el dolor sin público no cuenta mucho. El camarero se encoge de hombros. La casera alquila la habitación a otra persona para finales de semana. El lugar donde te desplomaste está limpio y nadie vuelve a mencionarte. Si alguien pregunta, dirán que eras extraño, que bebías demasiado, que nunca hablabas de la guerra o que hablabas demasiado de ella, o que no podías parar de llorar cuando nevaba. En algún lugar, un historiador podría escribir una línea sobre el sufrimiento de los hombres de Napoleón, una frase vaga sobre las dificultades y la pérdida. Técnicamente, estás ahí, pero no eres la historia. Solo eres el precio. Tal vez eso es todo lo que alguien fue alguna vez. No recibes un legado. Te olvidan porque eso es lo que la historia hace con los soldados que vivieron demasiado y importaron demasiado poco. Fuiste útil una vez como un cuerpo uniformado, un nombre en una lista, una mano cálida para sostener un mosquete. Pero la guerra ya terminó y Francia ha seguido adelante. No eres Francia, nunca lo fuiste. Solo eres un hombre más que marchó demasiado lejos, comió demasiado poco, mató demasiado joven y murió demasiado tarde. Una baja que nadie contó, un silencio que nadie notó. Y al final, tu historia termina como la mayoría de las historias de tu guerra, no con un estallido, ni con gloria, sino con un suspiro, y luego nada en absoluto. Esto nos lleva al final de la silenciosa marcha de esta noche, a través del barro, la sangre y las vidas que la historia decidió no recordar. Si aún estás despierto, gracias por soportar este lento descenso hacia la guerra que prometió gloria y trajo consigo congelación, hambre y una tumba que nadie marcó. Si quieres acceso anticipado a historias más suaves de las personas que fueron borradas entre batallas, junto con versiones de audio sin anuncios de los episodios, encontrarás el enlace de Patreon en la descripción. No dudes en darle a me gusta, suscribirte y dejar un comentario sobre qué momento te habría matado: la marcha, el mosquete o el largo silencio tras la última orden. Y si estás escuchando en una plataforma de podcast, una calificación o reseña ayuda a evitar que estas historias silenciosas desaparezcan por completo. Duerme bien.